a esta hora con el programa La Tarde Chilena en el 101.13, la banda de frecuencia modulada. Bueno, cada semana, como ustedes saben, contamos con la presencia del profesor Juan Campino, es el director del Parque de las Ciencias y por supuesto ya nos acompaña acá en nuestros estudios. ¿Qué tal, profesor Campino? Tengo usted muy buenas tardes y sea además bienvenido. Buenas tardes, Luis. Gracias una vez más por invitarme. Bueno, gracias por venir. Bueno, hemos hablado mucho de los científicos, hemos hablado de cómo se ha desarrollado distintas experiencias de carácter científico, por temas incluso, hablando de robótica, del espacio, hemos nombrado científicos destacados, pero hoy día sería bueno que nos abocáramos a algo que puede ser como el origen de todo, y que no es ni más ni menos que la vida así a secas como la entendemos, y que me parece, profesor Campino, que también es un tema interesante de debatir, porque también tiene que ver con la ciencia, sobre todo si uno se va a los principios, cómo se origina la vida, qué entendemos por vida, todo ese tipo de cosas, profesor. Claro que sí. A ver, si hablamos de la vida, evidentemente no estamos hablando de algún científico en particular en el mundo de la física, de la química, de la astronáutica, todas estas cuestiones que hoy día están de moda y que marcan los titulares en los periódicos. Claro. Pero la vida es algo demasiado amplio y tiene muchas facetas. Pero una vez más, para entender lo que es aquello que nos atañe hoy por hoy, ¿Ya? Es bueno remontarnos al inicio de los tiempos prácticamente y entender cómo las cosas van evolucionando, cómo las cosas se crean, cómo algo que parecía sin importancia va tomando importancia. En la historia de la Tierra, evidentemente, que han ocurrido muchísimas cosas, no nos olvidemos que la vida se ha extinguido aquí 5 veces ya en el planeta. Y por esas cosas del destino ha vuelto a tomar cuerpo y la vida ha vuelto a nacer. Pero fíjate que si uno se remonta, qué sé yo, unos 2.000, 2.500 años atrás, ya había inquietud por entender cuál era el origen de la vida. Ya. Y había un famoso que se llamaba Anaxágoras. Anaxágoras, sí. Anaxágoras, exactamente. Que él decía, para que exista la vida en la Tierra, te hablo yo de muy atrás en la historia, cerca de Aristóteles, por allá, 2.000 y tantos años atrás. Él decía, para que exista la historia en la vida, en la Tierra, la vida en la Tierra, sí. Esta tiene que haber venido del espacio exterior. Entonces aquí nos topamos inmediatamente ya con todo lo que está de moda hoy día, sí, que claro. es el universo. Entonces, si este caballero lo decía hace 2.000 y tantos años, bueno, ¿qué es lo que no se dirá ahora entonces que la evolución ha sido mucho mayor? El Me acordé desarrollo del libro científico. Polvo de Estrellas. Polvo de Estrellas, sí, exactamente. Que plantea un poco lo mismo, ¿no es Sí, cierto? sí. Que lo hizo un destacado chileno, científico chileno. Sí, ¿no? científico chileno, claro que sí, Polvo de Estrellas. Entonces, ¿cómo es este asunto de que la vida existe acá y la vida no existe en otros lados? Claro. Nosotros no tenemos certeza de que la vida no exista en otros lugares del sistema solar. No tenemos certeza. Porque el hombre no ha podido ir allá e investigar. Las naves que mandan a la Luna, que bien podría existir algún tipo de vida, o las que mandan al planeta Marte, Sí. no tienen los equipos suficientes para poder detectar microorganismos, porque la vida comienza a través de los microorganismos. Por lo tanto, que no exista vida en el planeta Marte, que era muy similar a la Tierra y tenía agua o líquido al menos que escurría por los lechos de río que hoy día se pueden ver perfectamente. Cuando los astronautas con un taladrito ahí abran y puedan bajar unos 10 o 20 metros Sí. y se encuentren con hielo, como de hecho existe, sin lugar a duda que es pensable, ¿no es cierto?, que puedan encontrar vestigios de lo que fue la vida incipiente en ese planeta. Entonces, hablar de la vida, nosotros estamos acostumbrados de que la vida es algo muy común, y tan común es que a partir del primer instante de nuestra vida hasta el último instante antes de irnos, estamos en permanente contacto con la vida. Claro. Pero la vida es acá en la Tierra. ¿Y qué es lo que sucede afuera? Si de acuerdo a este señor Anaxágoras, que hay una tendencia muy marcada de los científicos acá, que estudian este tema, de que la vida efectivamente vino de afuera. Que aquí no hay cómo la vida se haya formado en la Tierra. Tendría que haber aparecido a través de la materia orgánica, que de alguna manera se haya transformado esto que se haya podido formar células primitivas, Claro, en fin. así es. Pero se cree que la vida vino a la Tierra a través de un asteroide o un cometa. Lo más posible que sea que haya llegado montada en un cometa, no como un extraterrestre, no como un enanito verde, como lo solemos ver en las películas, pero sino que como un ser unicelular. Muy elemental. Muy elemental, como un microorganismo. Y los cometas, bien sabemos, son unas masas de hielo
que con una temperatura cercana a la temperatura más baja absoluta, o sea, Sí. unos 270 grados bajo cero. Y en ese estado, cualquier ser vivo se puede invernar, Sí, y claro. puede durar millones de años. Y después, si están las condiciones, cuando ya se quiera hacer despertar, podría engendrar vida, Sí, podría claro. transformarse en un ser viviente activo, digamos. Bueno, ese proceso se ve mucho acá en el planeta Tierra. Se ve. Frecuentemente, claro, se ve. Por supuesto. Claro. Bueno, no te olvides tú que hay algunas personas que deben tener mucho dinero, me imagino, Sí. y que están en el periodo final de su vida, que tienen una enfermedad incurable, Claro. y que ellos se hacen congelar. Criogenizar. Criogenizar, Claro. exactamente, criogenizar. Y esta gente crionizada puede durar miles y millones de Sí, años. claro. Y volver a la vida cuando esté encontrada la cura de su mal. La cura de su mal. Hay un exacto. ejemplo emblemático, bueno, entre varios, pero Walt Disney, por Walt ejemplo, Disney es uno de los que es se uno de criogenizó primero. Exactamente, exactamente. Él se sometió a ese proceso. Lo que pasa que no sabemos quién va a seguir pagando la cuenta. Sí, En claro. el caso de Walt Disney, probablemente su fundación. Sí. Pero en el caso de una persona cualquiera, porque es caro estar Sí. en un estado de ese tipo. Entonces, la vida bien puede venir en un cometa Sí. del espacio exterior y venir criogenizado, como tú dices, Sí. y simplemente impacta un planeta como la Tierra. Y bueno, si las condiciones están dadas, ese ser congeladito que venía puede descongelarse y comenzar a evolucionar. Todo tiene dos opciones, o muere o vive. ¿No es cierto? Exactamente. Claro. Dos opciones, tal cual. Entonces, se cree que la vida a la Tierra, o mejor dicho, hay una tendencia bien marcada en el mundo de la ciencia, llegó de esa manera. Ya. Por lo tanto, si los terrícolas acá vivimos en la vida y estamos permanentemente en contacto con la vida, ¿qué pasa cuando salgamos afuera? Sí. Una colonia, por ejemplo, que pudiera vivir en el planeta Marte o en la Luna, o sabrá Dios dónde, para ellos la vida va a ser tan común, no va a ser tan común. Ellos No. van a ser excepción dentro del medio que aborden. Claro. Por lo tanto, cuando hablamos de la vida, y como ya estamos en una época bastante universal, no solo nos concentramos en lo que ocurre acá, bueno, tenemos que pensar que a lo mejor la vida para los futuros habitantes de la Tierra que emigren Ya. va a ser una casualidad. Encontrarse en un planeta donde no haya vida para nada y de repente llegar a vivir ahí, Claro. van a ser extraños en un medio. Por lo tanto, hablar de la vida, creo yo, es hablar de la vida en el universo. ¿Existirá vida afuera? ¿No existirá? Bueno, las muestras que tenemos, si es que somos respetuosos de la comunidad científica, lo que opinan la mayoría de los científicos, Ya. tendríamos que decir que sí, que la vida llegó de afuera. Claro. Nos enseñan en los colegios, qué sé yo, cuando somos niños de Adán y Eva, y Sí. la costilla de Adán salió Eva, en fin, todas esas cosas, pero todo eso es interpretativo. Y hoy día la iglesia, evidentemente, que está mucho más abierta a esto, y uno puede conversar con los sacerdotes, como me ocurre, y ellos están de acuerdo en estas teorías. O sea, una teoría más científica, ¿no? Claro. Claro. Entonces, esto ha ido evolucionando el concepto de cómo se creó la vida. Pero hace algunos años, a los científicos les preguntaban si la vida vino de afuera, bueno, ¿será que seremos capaces de crear vida? Sí, claro. Entonces unos decían, no, si la vida a lo mejor vino de afuera, a lo mejor no. Y acá también seríamos capaces de crear vida. Entonces estos señores decían, mire, si usted pone en un frasco un pedazo de carne que se putrefacta y Sí, claro. pone un montón de otras cosas de ese tipo, y usted vuelve después de una semana a mirar su frasco, Sí. usted va a ver que está lleno de vida, que está lleno de bichitos. Así es, Entonces, la manera de generar vida es poner un pedazo de carne putrefacto, en fin, y usted va a ver cómo de ahí salen bichos. Incluso es más, la vida no solamente puede crecer en un ambiente lleno de oxígeno. Hay bichos anaeróbicos, por ejemplo, que no necesitan el oxígeno para vivir. Utilizan otros sistemas. Otros sistemas, claro. Por Entonces- ejemplo, la vida que tú ves en el fondo de los mares, Sí. donde nacen los volcanes a 8 o 10 mil metros de profundidad, ahí tú ves vida. Sí, y ves claro. que hay. Y ¿cómo se gestó la vida? Si no hay luz, no hay mucho oxígeno, la temperatura es tremendamente baja, Sí. bajo cero muchas veces. Entonces, ¿cómo se gesta la vida ahí? Bueno, simplemente porque estos animalitos comen el ácido sulfúrico que Claro. eliminan los volcanes. Se alimentan de eso. Claro, entonces uno dice, ¿cómo ácido sulfúrico? Si yo no como carne, entonces, Claro. es un tipo de vida. Claro. Y que bien podría este tipo de vida media exótica, por llamarlo así, existir en otros lados. Claro. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar preparados para cuando hayan más evidencias de que hay vida afuera, Sí, claro. decir que no somos solo los únicos. Fíjate que había un señor de apellido Miller, allá Ya. en el año 1953. Ujú. Y este señor se empecinó en formar la vida y dijo, la vida se hizo en la Tierra. Ya. ¿Y cómo se hizo la vida? Bueno, él emuló la atmósfera primitiva, que tenía Ya. acetileno, tenía hidrógeno, tenía mucho metano, en fin.
Absolutamente mortal para nosotros hoy en día. Hoy en día, claro. exactamente. Entonces él dice, la atmósfera comenzó a cambiar, Ya. pero yo voy a hacer mi atmósfera, voy a copiar este tipo de atmósfera y lo voy a bombardear con rayos emulando los relámpagos. Claro. Entonces él decía, esta atmósfera primitiva, bombardeada por los relámpagos que habían en esa época, porque siempre han existido. Entonces él dijo, aquí va a aparecer la vida. Claro. Y después de 7 días que les dijo a su súbdito, porque era un profesor, el señor Sí. Miller, le dijo, vamos a ver la vida. Y efectivamente había logrado formar el citoplasma. Ya. El citoplasma son los ladrillos, es una célula. Las Ya, células perfecto. están formadas en gran parte por citoplasma, que son como los ladrillos de una casa, por decirlo así. Entonces él llegó hasta ahí nomás, porque después de eso vienen las proteínas, que Ya. no logró formar proteínas, y después de eso viene el ácido ribonucleico y el Claro. ácido nucleico. Sí, claro. Y el ADN, finalmente. Entonces, él no logró llegar ahí, sino que simplemente solo hasta el citoplasma. Y que yo entienda, no hay experimentos más modernos que ese que hayan intentado formar vida. Mira. Entonces, en esto de hablar de la vida, es bueno hablar de cómo llegó, por ejemplo, la vida a la Tierra y cómo comenzó a evolucionar. La vida, decimos nosotros, la vida, siempre estuvieron las vacas arriba de los continentes, siempre... No, eso no es así. No es así, claro. No fue siempre Eso así. incluso es muy reciente. ¿eh? Eso es muy si lo reciente. ves a lo largo de la larga estructura de la historia de la Tierra, Por supuesto. es casi como que fue antes de ayer eso. Es muy reciente, Claro. exactamente. Entonces, esto comenzó a ocurrir hace unos 600 millones de años, que los animales pudieron subir arriba de los continentes. Claro. Porque antes los animalitos no existían y lo que existían eran unos pseudo peces. Sí. O, en fin, y que se desarrollaban en los mares. Hay un consenso de que la vida nació efectivamente en el mar. Claro, Ya. es que no podría ser de otra manera. Porque cuando llegaron estos microorganismos e invadieron la Tierra, por llamarlo así, Ya. la única forma de subsistir que tenían era en los mares. Correcto. Porque no existía la capa de ozono. Y la capa de ozono es la que evita que entren los rayos ultravioleta a la Tierra. Ya, perfecto. Es decir, no es que los evite, los disminuye notoriamente. Entonces estos rayos ultravioleta impactaban los mares e impactaban los continentes. Y si los rayos ultravioleta impactan los mares e impactan los continentes, nada puede crecer en la superficie de los mares y en la superficie de los continentes. Porque estos son como flechazos que te vienen del sol. Así es. No puede sobrevivir ningún ser vivo a los impactos violentos de los rayos ultravioleta del tipo B. Entonces, la vida se tuvo que desarrollar en los mares y el agua que había sobre estos peces, por llamarlo así, hacía de filtro. Como Ya. no existía la capa de ozono, Claro. los rayos ultravioleta golpeaban ahí, pero no seguían mucho hacia abajo. Entonces, de esa manera, comenzaron los mares a recibir esta vida. Y era una vida del reino vegetal, no era del reino animal, los primeros microorganismos que llegaron. Entonces, como eran algas, estas algas respiran dióxido de carbono Ya. y expiran oxígeno. Entonces, para nosotros entender la vida como la entendemos hoy día, tenemos que decir que la vida se formó en los mares a través de estos seres unicelulares que respiraban el dióxido de carbono que había y producían oxígeno. Y cuando los mares se llenaron de oxígeno, comenzó este oxígeno a salir hacia la superficie de la Tierra. Ya, perfecto. De los mares comenzó a salir hacia abajo. Entonces la atmósfera se llenó de oxígeno. Pero como habían relámpagos por todos lados, porque la Tierra prácticamente nacía, estos relámpagos golpeaban este oxígeno y lo transformaba en ozono. El oxígeno es el O2 y el ozono es el O3. Entonces, de estos impactos de los rayos ultravioleta del tipo B Ya. y de los rayos de los relámpagos, se comienza a formar esta capa de ozono. Y eso le tomó al planeta 3.000 millones de años. Imagínate. 3.000 millones de años. Y por allá, hace 600 millones de años, comenzaron recién a salir, digamos, los peces del mar hacia Claro. la Tierra. A cambiar las aletas por patitas y cosas, y Exactamente. manito y cosas Sí, por el tal estilo. cual. Sí, yo te quería hacer un alcance, porque tú me dices, y nos explicabas al comienzo de la charla, que han habido como 6 o 5 extinciones de vida en la Tierra. ¿Eso está dentro de este marco de años que tú me has dado? Sí, claro, por ¿Ya? supuesto. Y nos Bueno, puedes, oye, sería bueno saber qué se ha extinguido. ya, bueno, se han extinguido el 99% de las especies. Ya, perfecto. En la Tierra han llegado a haber 5 millones de seres vivos, es decir, de especies. De especies, 5 millones de especies. de especies. Distintas. Y el 90% están O extinguidas. sea, nos queda el 10% nomás. ¿eh? No, sí, claro, pero van naciendo otras. Van naciendo otras, Van naciendo claro. otras. Bueno, a ver, el peor holocausto que se conoce en la Tierra fue uno que ocurrió hace como, ¿cuántos habrá? Unos 70 millones de años. Ya. De ese orden, 70 millones de años. No, más aún, 700 millones de años. O sea, la vida aún estaba en los mares, no salía a los continentes. Ya. 700 millones de años. Y esto significó
que se fue el dióxido de carbono de la Tierra. Es decir, los volcanes que producen el dióxido de carbono, Ya. y este dióxido de carbono junto con el vapor de agua te forman el efecto invernadero, Así es. para que no se vaya el calor. Había muy poco dióxido de carbono. Entonces la Tierra entró en un periodo de glaciación brutal Ya. y se congeló todo el planeta íntegro, Completo. con una capa de 3.000 metros de hielo. Ya. Imagínate, o sea, una bola de hielo, ¿no? Un helado grande, sí. Claro. Entonces, nada pudo sobrevivir. Ya. Nada pudo sobrevivir. En la superficie, es decir, en los mares, en la parte alta de los mares. Todo era hielo. Y solo lograron sobrevivir algunas especies que estaban muy cerca de las fumarolas de los volcanes, allá Ya. a 8.000 metros de profundidad, porque el mar también era hielo. Ya. Pero como los volcanes están permanentemente eliminando gases y magma en el fondo del mar, Claro. se producían unos nichos De agua. de temperatura que no estaba congelada. Ya. Y ahí lograron sobrevivir algunas especies. Bueno, finalmente era tan grande la presión que hacían estos volcanes que fueron rompiendo estos 3.000 metros de hielo y comenzó el hielo a derretirse Ah, mira. con la actividad volcánica que había, exactamente. Y había tanto dióxido de carbono acumulado abajo en el fondo del mar que salió hacia arriba e inmediatamente impregnó la atmósfera de dióxido de carbono, se engrosó los gases de efecto invernadero y la Tierra entonces comenzó a recalentarse nuevamente. Ah, mira. Esa fue una terrible en ese sentido. Pero años después, hace unos 230 millones de años, sí, claro, fue en Siberia. Ahora, cuando yo te hablo de estos periodos, duran muchos millones de Sí, años. claro, no es que es de un día para otro, no. Claro, no. Son millones de años de intervalo entre uno y otro. De intervalo entre uno y otro y del proceso mismo. Esto se llamaba la bola de nieve, así lo definen los científicos, Ya. el periodo de la bola de nieve, que tomó muchos millones de años. Te hablo Claro. de cientos de O millones sea, de la años. bola de nieve no se formó de un día para otro. No, para nada. Claro. Y permaneció mucho tiempo y en deshacerse tomó también Tomó muchos mucho años. tiempo, claro. Claro. Después vino el otro, un incendio en Siberia. Ya. Con un proceso, es decir, una cuestión muy extraña, porque entraron en erupción decenas de miles de volcanes Ya. allá en Siberia. Decenas de miles de volcanes. Ya. O sea, imagínate tú la actividad volcánica que había en Siberia. Y esto significa que van saliendo gases de estos volcanes. Y eso intoxicó la atmósfera. Aún los animales no estaban sobre la superficie de la Tierra. Ya. A ver, no, si ya estaban sobre la superficie. Pero intoxicó la atmósfera completa del planeta. Del planeta, Ya, exactamente. así fue. Habían animales sobre la superficie. Ese fue de el la Tierra. daño entonces. Ese fue el ¿Cuántos millones de años? Hace 230 millones. Ah, no, pues si hay 600 aparecieron los Claro, animales. ya exactamente, bien, claro. 230. Y fue un periodo feroz, Ya. que también duró millones de años. Mira. Entonces la vida simplemente pudo permanecer en forma relativa en los mares, porque el mar se contaminó también mucho, ¿no? Ya. Con estos gases. Y la vida sobre el planeta desapareció, absolutamente. Ya. Después hubo otros periodos más recientes donde también el planeta se vio severamente afectado. Y básicamente por una excesiva actividad volcánica. Ya. Fíjate que cuando, lo hemos dicho acá, cuando vino el Krakatoa, ¿te acuerdas? Sí, El claro. volcanazo ese en 1832. Que fue, se escuchó el pencazo en casi todo el mundo. en casi todo el mundo. Sí. La Tierra tendió a nublarse. O sea, ya no es ahí nomás. Sí, claro. La Tierra tendió a nublarse. Y como consecuencia de eso, el proceso de la fotosíntesis se resintió mucho. Ya. Es decir, ya las plantas no crecían o no crecían como antes. Sí, claro. Por lo tanto, eso era gravísimo porque las plantas es de lo que se alimentan los animales. Y si los animales no comen, porque no hay plantas, se mueren los animales. Claro. Y los animales que se comen a los animales mueren. Sí. Entonces el ciclo ecológico de la vida en la Tierra comienza a resentirse. Así es. Entonces ese fue otro Es tan periodo. delicado eso que cualquier cosa lo resiente el tiro. ¿eh? Por supuesto. Sí, por un supuesto. equilibrio muy Claro. delgado ahí. ¿eh? Cuando tú quemas un bosque, si analizas los microorganismos que hay antes y que hay después, Sí, claro. vas a ver que no queda ni uno. Sí, claro. ¿Quién puede resistir a la llama? Y eso altera el hábitat. Lo que ocurrió en Chile hace poco, Claro. hay un daño enorme en la ecología. Así es. A mí no me preocupa tanto que se comen los bosques por la oxigenación del aire, porque el aire se purifica a través de las algas de los mares, más que por los bosques que hay sobre los continentes. Claro. Entonces, cuando tú quemas un bosque, matas microorganismos. Y si la quema es muy extensa, como ocurrió allá en Siberia, altera absolutamente Sí. toda la vida en la Tierra. Toda la vida en la Tierra. Entonces, ese fue otro. Y el último, el más reciente que tenemos, fue el de hace 65 millones de años con los dinosaurios. Claro. Y ese es un ejemplo bastante patético, porque cae este asteroide y la vida en la Tierra sucumbe. Así, claro. Y solo aguantan algunos mamíferos, que no habían muchos, porque los dinosaurios eran omnívoros, o sea, Sí. se producían por huevos. Los Claro. mamíferos se producen por el vientre de las hembras. Se extinguieron muy rápido. ¿eh?
Claro, se extinguieron muy rápido, exactamente. Y eso alteró la vida en la Tierra, porque la Tierra además reventó por todos lados. Sí. Este cometa impactó la Tierra por allá en México, en el Caribe. ¿Yucatán? La península de Yucatán. Y a través del magma de la Tierra hubo una onda expansiva tan enorme que este magma, como es líquido, la llevó hasta el otro lado. O sea, cayó en México, pero toda la otra zona del mundo y el planeta entero reventó absolutamente. Entonces, la vida ahí se extinguió y solo quedaron algunos mamíferos. Los animales grandes murieron todos. Y estos mamíferos lograron sobrevivir porque estaban en las cuevas. En las cuevas. Y estas cuevas, bueno, algunas podrían alimentarse porque este proceso duró también miles de años en el que la Tierra se recuperara, si es que no algo más que miles de años. Entonces, la Tierra, la vida es algo sumamente frágil y que está en permanente evolución. Mira. Y han venido grandes pensadores en esto, y quizás si el más evidente es Charles Darwin. Sí, claro. Este Darwin estudió para médico, nunca fue médico, y a él le gustaba viajar. Sí. Y como era medio biólogo, viajó por esta zona. Viajó por esta zona, estuvo 2 veces acá. Caminando quizás por estas mismas calles donde está la radio, mirando la costa, ¿no? Mirando la costa y los animales, porque no había mucho en esa época, pero sí había. Entonces, este Darwin nos enseñó, y junto con él habían otros, estaba, ¿cómo se llama? Lamarck también. Lamarck decía, mire, si el padre de un hijo es inteligente, el hijo no tiene más remedio que salir inteligente. Si el padre es un atleta ahí, qué sé yo, el hijo no tiene más remedio que salir un atleta, claro. Que no era tan así la cosa al final. No. Entonces, Charles Darwin decía, bueno, en parte puede ser si durante muchas generaciones todos son atletas en una familia, qué sé yo, después de 10, 20 generaciones, a lo mejor todos van a ser fortachos los que vengan, ¿no? Es. Pero él decía que esto no era tan así y que existía la evolución natural de las especies, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, de ahí viene todo lo que está pasando hoy día en la Tierra. O sea, son conocimientos que tenemos que entender. ¿Por qué una especie puede no evolucionar? ¿Por qué la vida puede no evolucionar? ¿Por qué una planta puede morir? Unas plantas de cierto tipo mueren. ¿Y por qué la otra que está al lado no muere? Bueno, cuando nosotros cambiamos el clima de un planeta, como lo que está ocurriendo hoy día en la Tierra, hay animalitos que necesitan, por ejemplo, de una media al año de 15 grados para vivir. Pero si tú le dices que en vez de 15 ahora van a ser 16 o 14, ese animal se afecta. Sí, claro. Y ese animal, supongamos, se hace más frío que calor, se resfría, por decirlo así, ese no va a ir a la farmacia a buscar una aspirina. Ese se muere nomás. Se va a morir nomás, claro. No tiene y va a arrastrar a toda su especie con él. A toda su especie con él. Claro. Entonces, la evolución natural de las especies significa que aquellas especies que no logren adaptarse a los cambios que existen en la Tierra están comprometiendo su existencia. Y más que comprometiendo, están al borde de la extinción. Sí, claro. Fíjate que si tú tienes un potrero, por dimensionarlo, de 3, 4 hectáreas, y en ese potrero tú tienes, 40 conejos que pueden alimentarse con el pasto que produce ese potrero. Claro. Se va a mantener siempre estable en 40 conejos, porque hay alimento para 40 conejos. Claro. Pero si de repente los conejitos se ponen a tener muchos conejos, o tú inyectas más conejos, claro, y son 100 o 200 conejos, no van a poder adaptarse al nuevo sistema de vida porque nadie puede adaptarse a comer menos. Se van a morir nomás. Se van a morir, claro. O si la temperatura cambió y retrocedió 2 grados, esos conejos probablemente también se alteren y si no se adaptan a este nuevo cambio, a la evolución natural, van a morir. Claro. Y eso es lo que ha ido pasando. Y si nosotros, en estos programas venideros, que quisiera poder hablar de eso también, vamos a entrar en el tema de la evolución del hombre, que es lo que nos interesa más, ¿verdad? Sí. El hombre también es no digamos una víctima, pero es un representante del cambio de la evolución. Ya. El hombre antes era mono y andaba arriba de los árboles. Y después de porque vinieron periodos de mucha sequía en esa zona del centro de África. Entonces el hombre no pudo seguir andando arriba de los árboles porque no había comida. Claro. Entonces tuvo que bajar del árbol. Pero los monitos les cuesta desplazarse en el pavimento con 4 manos. Uno los ha visto por ahí, ¿no? Así es. Entonces este hombre tuvo que decir, o me adapto a esta situación o muero nomás. Claro. Entonces algunos monos se transformaron en bípedos, o sea, andaban en dos piernas. Claro. Y entonces, ¿qué significaba eso? Que podían correr, que podían desplazarse más rápidamente e ir a encontrar aquellos lugares donde estuviera el alimento. Sí. Y esto ocurría en Etiopía, en Etiopía, en África. Ya. Y esto a través de cataclismos que ocurrían, porque en Etiopía
hace unos 8 millones de años, se hundió una parte del país. Ya. Y una parte que quedó abajo, quedó con mucha vegetación, que es donde estaban los monitos. Pero la parte que quedó arriba no tenía mucha vegetación y los monitos tuvieron que correr a protegerse, claro. Y este proceso, evidentemente, que toma millones de años, no es de un día para otro. Pero el hombre se pudo adaptar. Y hay por lo menos 20 de sectas de estos monos que intentaron lo mismo. Yeah. Y solo una sobrevivió. Yeah. Y ahí estamos nosotros. Y de ahí venimos nosotros. De ahí venimos. O sea, ¿tú crees en eso de que el hombre viene del mono al final? No me puedo imaginar que sea de otra manera. Yeah. Y eso Pero son monos más antiguos que no tienen que ir con los monos de hoy. No, son los mismos. Son los mismos. Venimos del chimpancé, Del chimpancé. y del gorila. Ya. Del chimpancé y del gorila. Entonces el chimpancé existen hoy día. Tú vas a los zoológicos, en las películas, claro. Por ahí ves el chimpancé. Ese es un chimpancé que estuvo en otra parte del planeta y que no necesitó evolucionar. Ni adaptarse a nada. Nada, porque tenía el plátano, tenía las manzanas, tenía todo ahí estirando la mano. Vivía la vida feliz. Por supuesto. Pero los otros, aquellos que tuvieron que adaptarse, porque quedaron finalmente en una zona que se secó, ellos tuvieron que ir en busca de sus alimentos y esos son los que lograron evolucionar. Claro. ¿Y qué significó eso? Que tuvieron que... Bueno, todos los animales piensan, es verdad eso. Hay unos que piensan más y unos que piensan menos. Sí, claro. Pero estos monos, si querían realmente subsistir, tenían que pensar. ¿Dónde saco el alimento? ¿Dónde está el agua? ¿Para dónde voy? Etcétera, etcétera. Claro. Y se fueron adaptando a eso. A plantearse preguntas, a responder, y eso obviamente impactó en el desarrollo del cerebro, y digamos, la evolución de la inteligencia. Claro. Y fíjate que, hablando de eso, hay analistas paleontólogos que son los que estudian al hombre. Estos señores dicen que el hombre hoy día tiene un cerebro de 1.300 centímetros cúbicos, como el tuyo, como el mío, como el de cualquiera de la especie humana. Ya. Y antes los monitos tenían un cerebro, y siguen teniéndolo los chimpancés, por ejemplo, de 500 centímetros cúbicos. Ya. O sea, es un cerebro chiquitito. Mira. Es un cerebro chiquitito y el nuestro es un cerebro bastante grande. Pero esto fue un proceso de evolución. Ya lo hablaremos también. Fue el Australopithecus, que era casi mono. Ya. Fue la primera evolución que tuvo el chimpancé, el Australopithecus. Y de ahí después vino el Homo habilis, después el Homo erectus, y el Homo sapiens, y el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Y estos se van distinguiendo por su cerebro que va creciendo. Y fíjate que una de las razones que dan los paleontólogos de por qué ocurrió este fenómeno es porque el hombre, cuando andaba, o el mono mejor dicho, en 4 patas, tenía su cerebro achatado hacia abajo, porque la cabeza iba mirando hacia abajo. Ah, mira. Y después, cuando anduvo en 2 patas, el cerebro comenzó a evolucionar hacia atrás. Mira. Entonces... En fin, creció de tamaño más libremente y probablemente ahí comenzó a evolucionar, ¿no? Y el hombre, el mono también, siempre ha comido vegetales. Sí. Pero este mono tuvo que comenzar a comer proteínas. Sí, claro. Cosas que no eran vegetales, que eran animales más chicos, serían. Sí, claro. Y eso significó que también su cerebro comenzó a alimentarse mejor y comenzó a evolucionar. La proteína ahí lo ayudó bastante. La proteína lo ayudó, exactamente. Entonces es interesante saber de dónde venimos, mi estimado Luis, saber cómo hemos evolucionado y saber qué nos espera de aquí para adelante. Bueno, son interrogantes que vamos a resolver la próxima semana, ¿te parece? Así es, si tú me lo permites. Sí, pero por supuesto, bienvenido. Quiero mandar un saludo a Patricio Valladares, que está en la sintonía, nos manda saludos ahí al programa, y por supuesto a todos los amigos y amigas que en la frecuencia principal nos sintonizan cada semana estas charlas que nos entrega el profesor Juan Campino, director del Parque de la Ciencia hoy día, con la vida, así, sin apellido, sin nada, la vida. La vida. Y de esta vida también quisiera agregar que estamos haciendo vida en el Parque de la Ciencia. Todos aquellos chicos que quieran ir verán cómo estamos con unos semilleros importantes y estamos tratando de hacer unos arbolitos que van a ayudar desde ya a la oxigenación de la atmósfera. Así que todos los chicos de la provincia de San Antonio están invitados a que nos acompañen en este proyecto muy lindo. Y después, claro está, saldremos por ahí a regalar estos árboles y a plantarlos. Y espero que don Patricio Valladares nos acompañe particularmente. Va a estar feliz él, porque le interesa mucho que se cuide el bosque y se foreste mucho. Muy bien, pues. Gracias, Luis. Gracias, que esté muy bien. Profesor Juan Campino, director del Parque de las Ciencias, como cada semana aquí en la radio nos acompaña con su charla, hoy día hablando de la vida. La próxima semana seguirá obviamente contestando otras interrogantes siempre que son muy importantes e interesantes de conocer. Exactamente a las 5 de la tarde con 3 minutos. Vamos a una pausa aquí en Chile FM. Ya volvemos. Canal 2, Televisión San Antonio.